Punto y coma. El Foro de Honduras da la bienvenida con cariño y con respeto a la teleaudiencia a nivel nacional y también a los que nos están siguiendo a nivel internacional a través de las redes sociales o del sistema de internet de nuestras plataformas digitales. Por supuesto, todo se genera en la capital Tegucigalpa, la señal, pero la producción tiene una tarjeta de presentación. Es en la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras, donde nos retransmiten en alianza Radio 1, La Poderosa y Libertaria, a través de sus plataformas digitales, y la Grande de Honduras, Radio El Mundo, en banda abierta en FM 90.5 y también en las redes sociales y sus plataformas digitales. La temática siempre está relacionada al acontecer nacional que le interesa tanto a nuestra población. Por supuesto que aquellas personas que no pueden acompañarnos en la transmisión directa que generamos el día domingo en el foro Punto y Coma, nos pueden volver a encontrar en las reproducciones que hacemos tanto en la radio como en la televisión, porque es un producto demasiado trabajado, con excesiva calidad y que necesita que llegue lo más que se pueda a nuestra población. Pero también este documento queda en nuestro canal privado de YouTube para Maya Televisión. La bienvenida para los personajes que hemos invitado a esta transmisión. La temática que estamos proponiendo se denomina la vacuna contra el coronavirus, entre la política imperial, los negocios y la solidaridad. Hemos invitado al reconocido profesional de la medicina, el doctor Manuel Mateus Amaya, y a la reconocida profesional también de la medicina, especialmente en el área forense, y hoy está involucrada en la política nacional, aspirando a un cargo de elección popular en el proceso primario interno que tienen los partidos políticos del país. La mujer de Honduras haciendo su proyección y su presentación, la doctora Yulisa Villanueva. Para ellos, la bienvenida. Doctor Manuel Mateus Amaya, bienvenido a Punto y Coma, el Foro de Honduras. Un placer estar con ustedes. Saludes, Yulisa, y una mujer a la que yo admiro. Doctora Yulisa Villanueva. Buenas noches, un gusto poder estar con su teleaudiencia y por supuesto con ustedes dos, mi maestro, mi amigo, el doctor Mateo, a quien aprecio mucho. Es realmente un gran privilegio poder compartir con usted, doctor Mateo, desde las aulas de clases, desde las actividades académicas en la Facultad de Medicina y hoy ya en foros de discusión que tienen repercusión importante en el país. Será una noche bastante provechosa. Muchas gracias por darnos la oportunidad a Maya TV y a Punto y Coma. No necesariamente porque ustedes sean médicos es que tienen conocimiento, el estudio y la conciencia de lo que ha estado pasando en el mundo. Muchos países ya tienen la vacuna, algunos con la marca procedencia de Rusia, la Sputnik 5, y la otra que se ha fabricado en Norteamérica, especialmente la marca Pfizer, y la otra compañía que ha entrado en una producción, la AstraZeneca. Pero la situación es que desde el mes de marzo del año pasado, cuando se anunció esta pandemia, la esperanza es que los científicos presentaran a la humanidad y a la población mundial una forma de cómo prevenirnos, de cómo protegernos. Esta ha llegado para bastantes zonas del mundo, pero en el caso de Centroamérica, recuerdo perfectamente que una noche de diciembre llegó el avión al aeropuerto de Costa Rica, San José,
y el 24, el 25 era de intensidad. Es decir, 24, 25 de diciembre comenzó a vacunarse a la población. En cambio, Honduras es el país de Centroamérica prácticamente que no tiene ni tan siquiera la mínima esperanza de cuándo va a llegar la vacuna. La población está muriendo. En Estados Unidos, cada 5 minutos muere un ciudadano, un referente nada más. Las cantidades millonarias de contagiados en el Reino Unido, en toda Europa. El caso de nuestro país, el dato más reciente era que cada 30 minutos estaba muriendo una persona. Hemos visto rodar la cabeza de funcionarios en el gobierno, en estos organismos como SINAGER, COPECO, la Secretaría de Salud, incluso ha caído la ministra de los Derechos Humanos. Todo esto tiene una gran relación, pero el tope de esta situación se ha dado cuando el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, a través del abogado Armando Urtecho y el señor presidente, el señor Sicafi, han manifestado que Honduras se dio el lujo de despreciar 4 millones de dosis de vacunas que se le estaba dando a nuestra población. Y luego, pues, las denuncias a nivel central en el sentido que esto es lo que más ha calado, que Honduras no compró la vacuna. Aparecen los documentos, aparecen las propuestas, diciendo el señor Juan Orlando Hernández que ha garantizado la compra de estas vacunas para 5.8 millones de hondureños. La garantía de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, a través del señor Jarbas Barbosa, entre otros datos de los que podemos dar. Doctor Manuel Mateus Amaya, usted el maestro, usted el decano allí en Tegucigalpa, y conociendo perfectamente este documento a través de sus cartas, a través de sus observatorios que mantiene a diario sobre el seguimiento a la pandemia, ver los contagiados, ver los hospitales repletos, ver la gente muriendo en sus casas, ver los panteones a donde hasta se desprecian los cadáveres. ¿Cuál es su tesis respecto a esta situación? Bueno, Yulisa es forense y ella podrá explicarnos más lo que en realidad está pasando. Porque yo ahorita sé de que hay más de 20 colegas médicos hospitalizados o buscando cupos en diferentes hospitales en el país porque están saturados. Y 60 muertos. Así es. Estoy hablando de médicos, pero si ya lo generalizamos a la población en general, no tengo la más mínima idea de cómo está esto. Escucho colegas en San Pedro Sula, el doctor Umaña y otra gente diciendo que ya rebalsaron, ya reventaron. Y eso es una realidad. Yo lo acabo de vivir en carne propia con mi esposa hospitalizada en 2 lugares, el seguro y luego un hospital privado, y está viva por gracia de Dios. Pero decimos, nosotros tuvimos el acceso a eso. Pero esos hospitales ahorita están llenos. ¿Qué pasa con la población en general? No sé a dónde va a agarrar. Y hoy tuvimos, todos los días estamos teniendo pues las protestas con los hospitales, entre comillas, hospitales móviles. No son hospitales móviles, son hospitales desmontables que se usan para la guerra y que tienen una duración de 5 años máximo y que aquí los compraron en 26 minutos. Lo hemos explicado eso hasta la saciedad. 26 minutos para hacer una compra de 48 millones de dólares. Compra que no venía completa, compra que nos la quieren pasar con atol con el dedo. Se les olvida que la mayoría de nosotros estudiamos, y muchos, en el caso de los médicos, son un montón de años, 8 años en la universidad y después la especialización, y uno sigue estudiando. Entonces, como para que le metan atol con el dedo a uno, solo porque uno quiera tomárselo. Esos hospitales no venían ni siquiera completos, y han tenido la indecencia de irles metiendo equipo aquí para ir tratando de salir como que sí venía. Fue una sinvergüenzada desde todo punto de vista, pero a mí me preocupa más, y Yulisa sabe también de eso más, si de verdad ocasionaron muerte, ¿qué se está esperando para acusarlos a la fiscalía? Bueno, es que no hay fiscalía, pero sí existe un edificio y por donde yo paso un montón de carros estorbando en la calle porque no veo que actúen en lo que deberían de actuar, defendiendo mis intereses de ciudadano, de pueblo hondureño que pago impuestos y que tengo derecho a reclamar.
se me estaba enterando de que 2 personas en el Hospital Nacional Cardiopulmonar o Instituto del Tórax, como le decíamos antes, fallecieron porque fallaron los 2 ventiladores vivos que le habían conectado a esas personas. Estos son los que se hizo el primer show allá a la altura de fines de marzo o principios de abril, no recuerdo, cuando en el avión presidencial fueron a traer estos ventiladores, hicieron el show que éramos rapidísimos para tenerlo. Y los benditos ventiladores parece que estaban descalificados por la FDA, la Agencia de Control de Drogas, Medicamentos en Estados Unidos. Se los conectaron a 2 personas y fallecieron, y eso está denunciado por el médico internista que llevaba la sala, cuando se pararon de súbito, que era por lo que parece ser que estaban estos ventiladores como que fuera de circulación, y aquí los compraron. Esa es otra movida más, y perdón, licenciado, pero yo le voy a rebatir lo que usted dijo al inicio. No es que hay gente que la han rotado, quitado del cargo. No, no es que la han quitado o han renunciado, las rotan. ¿Por qué? Al que estaba en Copeco lo mandamos primero, al que estaba primero, al que compró las carpas y esos ventiladores al Congreso, de señor diputado, legislando todo este tiempo. Al que siguió, que también siguió tapando sinvergüenza, lo mandamos a rezar al Vaticano. Esa es la verdad. Al que estaba en Sinajer, creo que lo tenemos vacacionando en la casa. Y me llama la atención que a muchas ministras que están un poquito involucradas en algo, se están enfermando. Están renunciando por problemas de salud. Es algo que llama la atención. O es que mejor cuando yo ya veo que las cosas se están poniendo muy complicadas y por lo menos tengo un poco de conciencia, mejor me voy porque no puedo seguir en esto. O como decía la de finanzas, es que ya tocamos tierra, porque eso fue lo que le grabaron en las llamadas telefónicas. Estamos tocando tierra, ¿verdad? Cuando hablaba con don Marco Bográn. Y no hay ninguna investigación. Yo no soy investigador, soy médico, y como médico uno hace algún grado de investigación, pero no es investigación forense, no es investigación policial. Pero el IQ de cualquiera de nosotros es un IQ de una persona normal. Entonces no podemos tragarnos la sinvergüenzada. Si en 28 minutos, 26, compraron los hospitales, ¿cómo es que llevan 10 meses y no pudieron arreglar nada de lo de las vacunas? Porque ya vamos a hablar más adelante de esto. 10 meses y no se pudo arreglar la base para la adquisición de las vacunas. ¿Cuál será la diferencia entre Costa Rica y Honduras? ¿Cuál será la diferencia entre El Salvador y Honduras, doctora Yulisa Villanueva? Bueno, la diferencia es abismal. Estamos hablando de que en estos países, sobre todo en Costa Rica, hay una referencia clara que se da prioridad al tema de educación. Se trabaja mucho en controlar el tema de la corrupción. Se vende un ambiente distinto en relación a la efectividad que tienen los funcionarios y, por supuesto, junto con su nivel educativo, van paralelos sus niveles de honradez, el alejarse del tema de la corrupción. Entre más alejados de la corrupción los costarricenses están, mejor venden su imagen al mundo. Y no solo es cuestión de vender, es cuestión de demostrar. Estamos viendo que El Salvador, de igual manera, en algún momento estuvo pasando muchas situaciones políticas similares o parecidas a las de Honduras. Sin embargo, con este cambio que ha habido de este nuevo presidente, un presidente diferente, que tiene mejor aceptación de la gente, que está representando más los intereses y sobre todo que le está apostando al amor que el hombre le tiene a El Salvador, porque hay que decirlo así, el presidente Bukele está tratando de hacer la diferencia en relación al tema de corrupción, y él habla de que cada dólar que se utiliza de buena manera y se aleja de corrupción rinde más. Entonces es un ejemplo realmente enorme, es sustancial, es abismal lo que El Salvador está haciendo. Nosotros no podemos comparar con El Salvador porque casi somos igualitos, pero ya con Costa Rica, ¿qué tiempo nos dejó atrás? El nivel educativo de Costa Rica, el nivel del tema que creo que es rescatable en todos los aspectos, su inversión clara en
las políticas, sobre todo de salud, en las políticas educativas están claras, y alejarse del tema bélico o del tema de los fantasmas que utilizan aquí, que son los temas militares, que por supuesto todo este tema falso de seguridad, porque donde se inversiona grandes cantidades de dinero, ya Costa Rica ya entendió hace mucho tiempo eso, y es por eso que estamos viendo las diferencias. En Honduras, entonces usted me pregunta, ¿y qué pasa? Que en Honduras lo que impera, obviamente, y lo tenemos claro, nunca lo vimos tan claro como en estos 12 años, lo que impera es la improvisación, la corrupción y realmente la impunidad. Jamás se vio tanto descaro, que es tan fácil me da la entrada a usted, licenciado, cuando me dice, ¿y qué diferencia entre Honduras y Costa Rica y El Salvador? Pues esa es la diferencia, que ahorita nosotros estamos gobernados por personas que definitivamente nunca debieron de estar allí, y que si bien es cierto, se han quedado de manera ilegal, y que la corrupción que impera en toda la institucionalidad nos genera la pérdida del Estado de Derecho, y por eso mi querida institución, la Fiscalía, en la que trabajé 20 años, en este momento está también secuestrada por los intereses de los que nos gobiernan. Es muy triste aceptarlo, pero lo bueno es que el Ministerio Público queda, que se puede rescatar todavía, y a pesar de que es una institución, fíjese que si el Ministerio Público, como ya lo decía el doctor Mateo, estuviera funcionando, algo tuviéramos de esperanzas. Pero en este momento el Ministerio Público, que es el ente que acusa, que investiga, está favoreciendo los intereses creados de ese grupo corrupto, que fue el que siniestramente, porque esto es una cosa siniestra, preparada, colocó las piezas para que aquí se volviera lo que todos sabemos, un narcoestado. Eso es gravísimo: corrupción, narcoestado, impunidad y, por supuesto, desinterés total por la población, que vamos a soñar con una educación diferente, que vamos a soñar con un sistema de salud del que nos sintiéramos por lo menos nosotros seguros de que garantiza al pueblo hondureño una respuesta. Pero si a nosotros, como lo dice, y yo le puedo preguntar aquí a mi maestro, aquí está el doctor Mateo, doctor, y usted la tuvo en el seguro y después la tuvo que pasar a la privada, ¿cuánto le costó? ¿Cuánto gastó? Y eso que a nosotros nos tiene cierta deferencia a los colegas y nos conocemos entre nosotros, pero una tía mía tenía que ingresar y si no llevaba 300,000 no ingresaba, y si se iba al hospital de tórax se moría porque ya no hay cupo. Entonces todos estamos afectados. La hondureñidad necesita en definitiva una alternativa, y creo que estamos soñando, licenciado, con las vacunas. Vamos a hablar de las vacunas y vamos a hablar de la renuncia. Por ejemplo, hoy parece que dice que renuncia la abogada Carla Cueva, y yo me pregunto, yo creo que es mejor que renuncie y diga que está enferma a que se vaya a enfermar de lo que le viene, porque cada vez que los derechos humanos en este país se vulneran y no se investigan, eso obviamente va a tener una repercusión directa, no en el presidente Juan Orlando, sino en la cabeza. Ya ratos debió de haber renunciado Carlita Cueva, con el aprecio que le tengo, porque no está resolviendo, y no digamos la Fiscalía de Derechos Humanos, todo ese aparataje que se encarga de investigar esos pacientes que murieron seguramente, doctor, por haberles colocado esos respiradores que no eran adecuados, o el no asegurarle a la gente el derecho a la salud. Significa entonces que esa fiscalía ya hubiera hecho esas autopsias, ya las hubieran documentado, ya se estuviera utilizando esa prueba para actuar, pero ni las autopsias se van a hacer, ni tampoco los controles de calidad, ni las auditorías, y eso, en otras palabras, lo que significa es corrupción. Es
¿sabe qué? Es complicidad, yo le llamo a esto complicidad siniestra, porque nunca tuvimos una cosa tan desvergüenzada, realmente a mí este tema, todo este tema de lo que está ocurriendo en el país me sacude como hondureña, como profesora universitaria, como científica, como mamá, como profesora, desde todos los ángulos. Y en ese sentido, quiero decirle que tenemos muchas cosas que hacer y las diferencias entre esos países y nosotros son abismales. Ojalá, y le pido a Dios que logremos con la participación ciudadana, cívica y democrática, que es lo único que nos queda, la democracia, pero que la democracia realmente se presente en esas elecciones. Yo hace poquito que estoy ahora en este tema de conociendo mejor la política, pero la política, y quiero decir la política de este país, porque siempre he entendido que la política es una ciencia, entonces no hay que tenerle miedo, así como hay ciencias médicas, hay ciencias sociales. La política es el argumento que nos permite gobernar adecuadamente para que no haya corrupción y todo esto. Pero aquí lo que hay y lo que impera es la politiquería. Entonces, obviamente me estoy dando cuenta que digamos que cada voto vale X cantidad de dinero y que las famosas credenciales. Digo, a mí no me cuenten de tráfico de credenciales porque vamos a salir con los votos que nos dé la gente. Ay, doctora. Pero es que las mesas, ay, doctora. No. ¿Y yo por qué tengo que poner custodios en mesas? No. Si la gente, ay. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y voy a terminar mi intervención diciendo que ese nivel educativo, esos principios de familia, la moralidad, la ética, la honestidad, lo que se nos forma en casa y en las escuelas es lo que no tenemos, porque lo que predomina en Honduras son los hogares desintegrados. No hay familias, madres solas trabajando, no hay integración, los hogares tampoco, no digamos las escuelas, hay mucha falencia. Y la religión, que podría ser otro tema que podría ayudar a formar al hondureño, pues ya lo veo usted. Si bien es cierto, la Iglesia Católica hace un gran trabajo y la evangélica también, hay mucho que decir de los aspectos religiosos en los que vivimos. Así que, ¿qué nos espera? Pedirle al Señor que esto cambie. Es nada más lo que puedo decirle de entrada. Punto y coma. El Foro de Honduras tiene la comparecencia del doctor Manuel Mateus Amaya y la doctora Yulisa Villanueva. Se encuentra en Tegucigalpa ambas presentaciones, mientras que de la ciudad de San Pedro Sula se hace la producción y la moderación de este foro y de esta comparecencia. Nos vamos a una mensajería desde nuestra matriz y en la segunda parte del foro, punto y coma, a nivel nacional, vamos a seguir tratando ya lo que ocurrió el jueves anterior con esta denuncia de parte del Consejo Hondureño de la empresa privada, donde ellos sí garantizan que el Seguro Social ya en el primer trimestre del 2021 tendrá la vacuna. En cambio, Salud Pública, los hospitales de Tegucigalpa, el denominado Hospital del Tórax, el Hospital Escuela, el Hospital San Felipe, San Pedro Sula, el Hospital Leonardo Martínez, el Hospital Nacional Mario Catarino Rivas y los demás centros de salubridad, los centros de triaje, incluso a nivel nacional de los 18 departamentos, esto realmente está pero muy lejano. Prácticamente a Honduras le toca estar poniendo los muertos, pero exactamente vienen de los sectores más desposeídos, porque desde un principio se ha hablado cuánto cuesta un día en una unidad de cuidados intensivos, en una UCI, y esto es para aquellos que tienen dinero, para aquellos que tienen posibilidades, aparte de la falta de educación, la falta de concienciación y sobre todo que no existe la orientación de vida, sino es la politización y si no es la comercialización por parte de quienes están en el poder. No ha habido transparencia, no ha habido sinceridad y lo que ha habido es un gran derroche, es un gran despilfarro de los impuestos del pueblo a manos llenas. Solamente los hospitales móviles estamos hablando de 48 millones de dólares.
Y esta red de estaciones, Maya Televisión, Radio 1 y Radio El Mundo, hemos podido establecer que los 48 millones de los hospitales móviles, los iniciales, los que firmó y entregó Marcos Bográn Corrales, esos se fueron, se repartieron entre las cúpulas peligrosas y criminales, las mafias de este país. Lo que se compró posteriormente las mafias con esos hospitales son con lo que se llama la partida confidencial que tiene a discreción el gobernante. Y ahora, los 400 millones que se ocupan para las vacunas se lo gastaron, y por eso es que no se ha venido a formalizar ni a ubicar lo que sería esta fórmula para inmunizar, para prevenir y para garantizar que la población podrá estar saludable. Vamos a esta mensajería y luego seguimos con la comparecencia de estos dos prestigiados profesionales de la medicina, analistas ya desde estos medios de comunicación y que hacen una propuesta de luz y de verdad. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. La continuidad del noticiario punto y coma convertido en el Foro de Honduras. Una comparecencia de nuestros invitados en el campo nacional, la mayoría de los analistas, pero también tenemos del campo internacional que hacen importantes y valiosas intervenciones a través de Maya Televisión y de las emisoras en alianza, Radio El Mundo, la grande de Honduras, y Radio 1, la poderosa y libertaria. Tenemos en los estudios de Maya Televisión a la doctora Yulisa Villanueva y al doctor Manuel Mateus Amaya, reconocidos profesionales científicos de la medicina que han dado sus opiniones y las versiones sobre la salubridad en Honduras, pero también está la insalubridad en cuanto a las cuestiones éticas, morales, espirituales y sobre todo esa carcoma que está excesivamente colocada en los líderes y los políticos nacionales. La vacuna contra el coronavirus entre la política imperial, los negocios y la solidaridad. ¿No cree el doctor Manuel Mateus Amaya que en estos temas tan trascendentes de vida o muerte, de salubridad, de sanidad o de tormento, de padecimiento para nuestra población, debería de dejarse por un lado la geopolítica? Le digo porque Rusia tiene la vacuna y si Honduras la hubiera solicitado a través del gobierno central, perfectamente la hubiéramos obtenido gratis y ya estuviera con nosotros.
Lo mismo Cuba, que está en una producción de sus científicos y laboratorios de 100 millones de fórmulas y aparecen muchos países allí, pero el de nosotros no está. Esta situación se va dando y luego tenemos, que usted sabe, el plan que se ha elaborado, dice que para lo que será el Plan Nacional de Vacunas contra el coronavirus, que usted lo conoce perfectamente, doctor Mateus. Sí, mire, con las vacunas es un tema delicado. La verdad, mucha gente tiene temor de ellas. Es absurdo pensar en que le metieron un chip y que nos van a controlar con eso. Esto hay que olvidarlo. Una de las cosas es que se hicieron aceleradamente, no en los tiempos que todas las vacunas se han venido haciendo. También hay que entender que se metió más dinero. Y este es un negocio terrible el que va a haber, porque ahorita estamos hablando de la primera dosis de vacunación. Pero esta es una vacunación que va a tener que ser anual, porque el virus no se va a eliminar. O sea, que aunque donaran el primer año, luego usted va a tener que comprar eso por 10 años más al menos. Así que es un negocio tremendo para cualquier país del mundo, porque hay muchas vacunas. ¿Y qué está pasando ahorita? Que no está aprobada ni la que ya el seguro aceptó comprar. La de AstraZeneca no está aprobada todavía por la FDA y la EMEA, que son las agencias de Estados Unidos y la europea. Ojo, que tampoco es que la FDA es Dios y su palabra tiene que ser ley siempre, también se equivocan y también tienen intereses que defienden a sus propios sectores. Aprobaron la de Pfizer, que es la que ellos tienen pues en Estados Unidos. Pero bien, más allá de esto, me interesa el plan aquí que tiene la Secretaría de Salud, porque yo creo que eso no se ha tocado. Mire, este plan se lo mandaron a determinados profesionales para que opinaran al respecto. Sí, pero se los mandaron ahorita en enero. Yo tuve acceso a una copia de eso y me gusta leer y analizar. Analizo rápido. En la página 17 viene una cosa que creo que los que lo mandaron no se dieron cuenta que ellos mismos hacen mea culpa. Dice ahí el programa ampliado de inmunizaciones, su preocupación de lo que ha venido sucediendo con ese programa en la Secretaría de Salud en estos últimos años. Este programa ha sido el programa estrella de la Secretaría de Salud, en gobiernos liberales, libres, nacionalistas, lo que sea. Ellos es un programa que ha mantenido un índice de vacunación de un 95% o más. Esto significa que con eso quitamos la poliomielitis, con eso prácticamente desapareció el sarampión, y etcétera. Se han ido incorporando vacunas y siempre se ha vacunado a más de 95 de 100 personas a las que había que vacunar. Pero el mismo documento de la Secretaría de Salud dice, creo que la página 17, si no lo han leído las autoridades, para que ahora sí se pongan a leer lo que debieron haber leído antes de divulgarlo, que a partir del 2017 es preocupante el descenso que va teniendo el programa de vacunación de la Secretaría de Salud. Y habla que en el 2017 había ya un 88% de vacunación. Y ahorita en el 2020 eso ha caído abajo del 80%. Y reconoce las causas por las cuales está cayendo ese programa de vacunación. Dice que porque no hay recursos humanos para vacunar, porque hay centros de salud que se han ido cerrando, porque hay personas que se han jubilado, se han y no las han sustituido, que es lo que, yo no voy a ahondar en todo lo que dice ahí, pero esa es una acusación propia, que está diciendo yo no me he preocupado por dar atención en salud, lo que tanto presume este gobierno, que dice que la salud es prioritaria y lo sigue cuenteando a la gente con esta historieta. Ahí se desmiente con su propio documento oficial, que dice de que desde el 2017 la vacunación se les ha venido abajo. 2017 no habían pandemia, 2017 no habían habido los huracanes. Se les cayó porque salud no les importa para obtener votos o para hacer negocios como los han hecho con todo lo que han comprado. Mascarillas a 190 lempiras cuando un señor Navarro se las vendía 40 y ahora valen 15. Pero bueno, cuando las compraron valían 190, ventiladores que ya mataron a 2 personas, hospitales que no funcionan y eran de emergencia, y vacunas que no existen. Entonces, ahí dice que se les cayó su programa de vacunación. La estrella de la Secretaría de Salud se les cayó. Luego, más adelante, cuando establecen en ese mismo documento, ojo con este gol, cuando establecen cuáles son a las personas que se va a vacunar en fase 1, fase 2, fase 3. En eso están metiendo otro gol. Es que el que es corrupto. No puede vivir si no está haciendo las mismas sinvergüenzadas toda la vida. Y ahí le están poniendo. ¿Qué dice ahí?
Sí, el personal de salud, que aquí debemos ser claros que es el que atiende a las personas con COVID. O sea, yo soy médico y trabajo en un hospital del Estado, pero se supone que directamente yo no atiendo a las personas con COVID, no estoy en sala COVID. Entonces no debería ser primer grupo de personas a atender. Yulisa está en un laboratorio de patología, no es el que está en contacto. Bueno, sí podría ser si estuviera haciendo anatomía patológica con los cadáveres de las personas estas que tuvieran fallecimiento por COVID, pero si no, si es patólogo viendo otro tipo de corte, no debería ser los primeros a vacunar. Ajá, pero estos sinvergüenzas, porque no se les puede decir de otra manera, están incluyendo en el primer grupo, ojo con lo que le estoy diciendo, y aquí está escrito y lo pueden ver en el documento, a los funcionarios del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Incluyen a diputados propietarios y suplentes. Aparte de robar, de sinvergüenciar y de ganarse el dinero con videoconferencias, porque ahora ya ni siquiera van al Congreso a sesionar, sino que las hacen virtuales, ¿cuál es el riesgo que estas personas tienen de contaminarse? Por Dios santo, el que tienen cuando van a las concentraciones políticas, y van incluidos en el primer grupo. Muchachitos que algunos son de, ¿qué?, menores de 30 años, le están quitando la oportunidad a personas mayores de 60 o como comorbilidades de ser vacunados en ese primer grupo. Funcionarios que son ministros, ahora alguien con 30 años puede ser ministro ya de 3 carteras, los tenemos o las tenemos, y tenemos a un muchachito recién graduado de médico, ahora también es viceministro. Son cipotes de 30 años o algo así, no tengo nada contra el joven, pero debe adquirir experiencia, pero va a ser vacunado en primera fase de vacunación según esas normas que está poniendo la Secretaría de Salud. Ojo, esto no es así. Presidentes decentes de otros países han optado porque no los vacunen de primero. Solo hay que voltear a ver al de México. Ah, no lo hizo. El de Costa Rica no lo ha hecho. Y así usted va a tener muchas personas que son presidentes y no se han vacunado. Aquí se está aduciendo que estas personas todas son indispensables para el buen desenvolvimiento de las actividades del gobierno. Si yo diría, óigame, no les voy a decir que se enfermen todos y el gobierno funcionaría mejor sin ellos, porque no les deseo mal a nadie, pero quédense en la casa, hombre, así como están, y no estorben. Si el gobierno trabaja, aunque no hubiera ministro de salud o ministra de salud, los médicos siempre sacaríamos la consulta. Ni nos damos cuenta cuando los cambian o no los cambian, hombre. Es la verdad. Aquí tenemos que desmitificar muchas cosas. Entonces, ahí están metiendo goles en ese documento. Están metiendo goles de poniéndose los que no deberían ser de primeros. En México se hizo protesta cuando un oftalmólogo se fue a vacunar, porque no era el que miraba de entrada a los pacientes COVID. Y si las dosis que van a venir en esa primera envío, cuando lleguen del mecanismo COVAX, que estos son donaciones, países más ricos, gente rica, ejemplo Bill Gates, etcétera, Soros, donan y con eso van a regalar vacunas a determinados países que seguimos siendo miserables económicamente. A los pobres, entonces nos la van a regalar por la cuestión de equidad, 20%. Pero de esto también yo tengo una confusión. Hablan de un 20% de la población y hablan de 1.9 millones de vacunas. Si son 1.9 millones de vacunas, ajusta para 950,000 personas, porque son 2 dosis. Si solo le pusieron una, quedó desperdiciada. Tienen que guardar la segunda porque a saber hasta cuándo va a venir el segundo lote. O se las van a poner al 1.9 y a ver cuándo llegará el segundo lote. Y yo lo que he leído es que hay que hacer la segunda vacunación a los 28 días, más o menos, al mes. Y si no, esto cae. O sea, estamos jugando con cosas que deberían ser del expertise de los epidemiólogos o salubristas. Pero como en la Secretaría de Salud eso no existe, ni importa, sino que importa poner al que vaya a firmar lo que le manden a firmar, aunque no entienda lo que está firmando, que también es una irresponsabilidad. Aceptar un cargo para el cual uno no está formado es irresponsabilidad de parte mía. Y ojalá no vayan a terminar pagando los patos de lo que otras personas malévolamente han craneado. Entonces, resumo, no puede vacunarse las personas que no deberían calificar como primer grupo prioritario, que este es el personal de salud directamente involucrado, o las personas que están en esto. No estoy hablando solo de los médicos, hablamos desde la persona más humilde que hace el aseo, desde la enfermera auxiliar, desde el que hace el lavado de la ropa de esa zona. O sea, esas son las personas del primer contacto y a todas ellas debería de atenderse. Luego van los demás trabajadores de servicios esenciales, el del agua, el de la energía eléctrica, etc. La misma policía que se supone que nos cuida,
pero que la mayoría sabemos que andan de guardias de las señoras, de los señores que todavía están en el poder. Entonces, esos son primer lugar de atención, pero no los políticos. Sí los políticos que cumplieran otros requisitos, mayores de 60 años, comorbilidades, eso sí, deberían caer como cualquier ciudadano, pero no la viveza de ponerse que van ellos porque son indispensables para el funcionamiento de la nación. Yulisa, usted no me desmiente, necesita a los diputados para que esto funcione. Si esto funcionaría mejor sin ellos, hombre. No necesitamos 128 diputados. Ojalá usted sí salga, y se lo digo de corazón. La admiro y como otras tantas mujeres que tienen de verdad para pelear. Y Dios la siga protegiendo, de verdad. Porque en este país solo Dios es el único que nos puede proteger y caminar por la senda recta. Pero bien, si estamos entonces ahorita tratando de cambiar, las cosas se deben de decir con la franqueza, con honestidad de siempre. Si no, vamos a seguir mintiendo como sigue haciéndolo el gobierno. A mí me decepcionó, no conozco al muchacho que nombraron de viceministro, pero me decepcionó completamente que teniendo epidemiólogos, salubristas o gente experta, nacionalista, nadie les está pidiendo que nombren de otro color, nacionalista, no los nombren a ellos. Y sino que traigan a alguien de afuerita que no sabe qué onda. Cuando lo estaban entrevistando ayer, el muchacho más bien terminó diciendo que tenía que atender otra llamada y que mejor colgaba. Pues sí, que va a contestar si no puede, lo están metiendo en un... ¿Por qué aceptó? Bueno, él sus razones sabrá. Pero entonces, Honduras necesita esto, que digamos la verdad. Yo por eso me siento satisfecho de estar hoy aquí. Usted está diciendo la verdad, licenciado. Yulisa es muy sincera en lo que dice y yo no estoy ocultando nada. Y yo sí creo que si alguno de nosotros dijera mentiras, hace tiempo estaríamos demandados. ¿Y por qué no nos han demandado? Podrán tratar de denigrarnos, pero nada les va a salir. Entonces, ahorita el mecanismo de compra de las vacunas no tiene fecha. La misma OPS, por un lado dice en marzo, por otro lado dice a fines de marzo, quizás, pero lo que viene es una primera cantidad. Y los que van a venir al Seguro Social, la de AstraZeneca, que también es otro tema a tener en consideración, fíjense, ninguna de las vacunas le garantiza 100% de inmunidad. Los márgenes andan como dentro del 60 hasta el 95%, el 96%. Esto quiere decir que de 100 personas que se vacunaran, si es la vacuna de 60%, 60 tendrían inmunidad, 40 se quedarían sin inmunidad. Si es un 95% de las 100, 95 adquirirían inmunidad probablemente y 5 no. Así que tampoco hay que confiarse porque se vacune. Esto sucede, ojo, en todas las vacunas y también cualquier vacuna puede tener efectos secundarios. Hasta las vacunas viejas, desde la simple vacuna que nos ponían en el brazo para la tuberculosis, a veces se le inflamaba, fiebres y todo, hacía una vesejeritis, me acuerdo yo que le enseñaban a uno. O sea, estas podrían hacerlo, solo que ahorita tampoco se sabe a ciencia cierta, porque el tiempo de años de estudio de esa vacuna fue reducido a 8 o 10 meses para poder afrontar la pandemia. Entonces, asustarnos porque haya reacciones secundarias, no creo que me asustaría. Ahí irán saliendo, quiera Dios que sean pocas, pero no nos va a garantizar que toda la población esté inmune. Va a haber un porcentaje de población que no va a estar inmune. Y ya terminando, dejando para Yulisa, para que esto sea efectivo hay que vacunar, según se dice, por los que saben de esto, hasta un 70% de la población. Si se vacuna menos del 70%, usted no tiene inmunidad de rebaño. Entonces, para que lleguemos al 70% de 9 millones de habitantes, estamos hablando de que casi son 5 millones y fracción al quitarle las embarazadas y los menores de 18 años. Y para esa cantidad no se ha hablado. Se ha hablado de un 20% que es 1.9 y otro 20% para el segundo semestre, otro 1.9, 3.8. Y los dos que quedan, los 2 millones de población sin vacunar, ¿qué va a haber en ese tiempo? Entonces no va a haber inmunidad de rebaño. Ojo, hay que decir la verdad. La palabra del que fue viceministro de Salud, la palabra de un profesional de la medicina que ha sido el médico de cabecera de un expresidente de Honduras, de Carlos Flores Facusé, y también ha sido médico, ha tenido de paciente a Juan Orlando Hernández, a quien con frecuencia le manda cartas. Creo que lo más que puede hacer es borrarlas, congelarlas o quemarlas. Casi todas son digitales.
No sé, nunca me ha contestado ninguna, ni espero que lo haga, pero bueno, por lo menos tampoco me han hecho ningún daño. Me he podido expresar y decir las cosas como son, tener mi mente tranquila, mi corazón tranquilo de que mis hijos no me van a reclamar que en su momento no abrí la boca. Porque desde que éramos estudiantes, cuando recuerda a Yulisa que llegó a morfológica, también éramos peleones, también éramos soñadores, porque yo creo que los sueños deben de vivir toda la vida con uno. El día que uno pierda los sueños y no luche por ellos, está muerto, aunque esté ahí consumiéndole el oxígeno a los demás. Luego seguiré soñando y luchando por los sueños. Claro, doctora Yulisa, lo que hemos escuchado de parte suya en la primera parte del foro y esta exposición tan amplia y enriquecida de parte del doctor Manuel Mateus Amaya, es como para estar vivo, pero al mismo tiempo congelado en una bandeja de esos de la morgue. La palabra de la exdirectora de Medicina Forense de Honduras, Yulisa Villanueva. Esta campaña, yo no le creo mucho a los empresarios que han sido, como quien dice, tapadera, comparsa del mismo gobierno. Más pareciera que es una especie como de ablandamiento de la población para que pague la fórmula de las vacunas, que no solamente es 1, 2 o 3. Allá en Europa se está hablando hasta la sexta dosis de vacuna. Mire, creo que en primer lugar hay que dejar claro que en el manejo de una epidemia cualquiera, y no digamos una como esta, que tiene una trascendencia mundial, estamos hablando de una pandemia que ha matado ya millones de personas y que en países como el nuestro el efecto es devastador, sobre todo por esa estructura sanitaria tan debilitada, tan deficiente, que no da respuesta. El análisis siempre debió de haberse hecho enfocado en nuestro propio diagnóstico, qué tenemos, qué hacemos, cuánto dinero tenemos y programamos y planificamos adecuadamente las estrategias públicas para prevenir, tratar y si ya los que murieron, investigar. Eso es tan sencillo planificar y generar una programación de acciones por expertos que este país, aunque sean contados con los dedos, los tiene y que esas experticias científicas que están apegadas a la investigación que muchos hondureños aquí son connotados podrían haber aportado, generarían entonces una respuesta mucho más efectiva. Entonces usted me dice, ¿y qué ha pasado? Comenzamos con el inicio del programa. Lo que ha pasado es que ha habido obviamente no un interés por la salud, por los derechos humanos, voy a hablarlo así, porque el derecho a la salud es un derecho humano, el derecho a atenderse, hombre, es un derecho, el derecho a la vida es un derecho humano y sobre todo también el otro punto que a mí me parece que es muy importante es que todos aquellos fallecimientos que no son, por el amor de Jesucristo, y perdone Señor que lo esté mencionando, pero es que a uno se le sale aquí y no lo quiero mencionar solo por mencionarlo, pero realmente los que somos creyentes sabemos que solo nos toca pedirle a Dios que nos ayude, porque no es posible que se crea en un ambiente que, como el de Honduras, solo han habido 3,000 muertos. Esa es la peor farsa que he escuchado yo. Y su registro nos está haciendo tanto daño, pero tanto daño, que fíjese que son entes más confiables, sin desmeritar a las funerarias, a las asociaciones funerarias de Honduras, que a veces les dicen, pero es que ellos no son científicos, ellos lo recogen el muerto y se encargan de hacer actividades en relación con un entierro digno, etcétera. Pero son ellos, en base a hojas de defunción emitidas por médicos, donde se habla de la documentación y la certificación de casos de COVID, y ellos tienen más de 7,000. Y nosotros seguimos con los mismos 3,000, 3,200. ¿Y qué es lo que significa esto? Que su registro nos está haciendo realmente evidente, de nuevo, que no hay transparencia, que no hay confiabilidad en los datos, que no hemos podido avanzar en el manejo de una epidemia tan sencillo porque la ciencia, los elementos científicos,
no se toman en cuenta, porque los expertos más capacitados con méritos no se toman en cuenta, porque lo que se toma en cuenta es realmente el elemento oscuro de favorecer los contratos amañados, la corrupción y el dinero. Y es mentira. Mire, nosotros los médicos sabemos perfectamente qué es, y hoy ahí es donde vendrá nuestro mensaje, qué es lo que realmente afecta el COVID a nuestra población hondureña, cuando no solo el tema es la salud mental, de no poder saber qué voy a hacer, de dónde voy a sacar dinero, a dónde voy a ir, o se me murió mi pariente y quedé con un duelo que nunca pude cerrar sencillamente porque me lo entregaron equivocado en un hospital, porque ni siquiera tengo el derecho a saber qué pasó si yo lo dejé con vida y le dije adiós, papá, espero que te mejores, pero no te puedo venir a ver. Y después me lo entregaron en una bolsa sellada que no me garantizaron los procesos, por ejemplo, de identificación humana como deben de ser, y me entregan otro. Entonces, todas estas situaciones que nos conmocionan en relación a la muerte y la vida y la prevención es lo que este gobierno ha hecho. Lejos de querer atacar a este gobierno, es que siempre uno no quiere atacar al gobierno, yo no quiero que me vean, ahí viene la doctora, ahí viene la doctora que viene a atacar al gobierno. No, estamos tratando de aportar, estamos tratando de criticar de una manera juiciosa y objetiva al gobierno que todavía tiene chance, que sea el último, hombre. Ciérrenlo con dignidad, y la dignidad primera sería, yo ya veo la primer signo de dignidad hoy. Si Carlita Cueva me dice que hoy renunció por temas de salud, o es por más temas de que no puede soportar, que no ha sido competente en el manejo de los derechos humanos de este país, así lo debería de hacer entonces la señora Ana Consuelo, igualmente el resto de los que la acompañan, que han demostrado inoperancia, ineficiencia e inclusive, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, es que cierto grado de tolerancia a la corrupción, porque no lo puedo llamar, no quiero llamarlos corruptos, pero lo acaba de decir el doctor Mateo y lo comparto, la corrupción comienza desde que yo agarro un cargo y no sé qué hacer, hombre. Lo tomo y empiezo a emitir para que me llamen ministra. ¿Qué es eso, hombre? Realmente estamos cayendo en una pérdida de amor a la patria, hombre. Fíjese que usted me decía, doctor, ojalá que usted quede diputada o aspirante diputada al Congreso Nacional. Lo voy a decir acá. Sinceramente estoy preocupada por tan alta responsabilidad que hay que asumir. Estoy asumiendo este cargo de preaspirante. ¿Sabe por qué? Por lo mismo, porque yo no quiero que vayan al Congreso Nacional ni peloteros, ni futbolistas, ni cantantes, ni gente que no tiene méritos, ni gente que nos está haciendo daño, porque lamentablemente la democratización del Congreso quedó alejada y está opacada por la corrupción, la impunidad, y desde ese Congreso, de manera legal, se están emitiendo serias leyes que están afectando no solo a todos están afectando, pero en este momento estamos hablando de salud. Claro, miren los PCMs, que desde allá les vienen las órdenes para acá para que roben, y el problema, ¿sabe cuál es? Que lo hacen de manera legal. Entonces, crear realmente, depurar el Congreso Nacional es fundamental para empezar ese proceso de depuración, de limpieza de todas las instituciones, que ya lo decía mi otro ex maestro, a quien admiro mucho, el doctor Almendares Bonilla. La limpieza está ahí en todas estas instituciones y en ese Congreso Nacional. Entonces, el tema de la vacunación y si se atrasaron o no se atrasaron, ¿de qué nos vamos a extrañar? ¿De qué nos vamos a extrañar si no están haciendo los análisis como debieran y compran la vacuna de la cual no tienen red de frío para mantener? ¿Qué cabeza puede hacer eso? Como que usted le diga, tiene que guardar la vacuna a menos 60 grados. Le dicen, hay estándares, pero compran las vacunas que no pueden mantener y que seguramente, con certeza,
le va a pasar lo mismo. Y yo quisiera estar equivocada, pero 250,000 muestras, pruebas de kit de PCR se perdieron. ¿Y quién dijo? Nadie. ¿Quién dijo algo? Y todavía nosotros nunca logramos todavía ni siquiera llegar al 10% de las pruebas de tamizaje para saber cuál es la situación real de esta epidemia. Entonces, ahora nos vienen a vender que es la vacuna. Señores, no es la vacuna. Y nos van a terminar el presupuesto del país y todo el robo va a seguir allí en relación a ahora que están diciendo que, bueno, pues, que la compren la vacuna urgente, que la van a tener en febrero, marzo, abril o mayo. Ahí se nos va a terminar el dinero y la vacunación no va a ser la solución. No es la solución. Por lo mismo, la inmunidad colectiva o de rebaño jamás se va a alcanzar. La inmunidad que esperaríamos adquirir con la vacunación tampoco está completamente segura. Lo acaba de decir el doctor y lo hemos leído muchas veces. En los más de 200 proyectos de vacunación y lo que hemos visto que son 14 o 15 que son las vacunas que usted ve de Moderna, de AstraZeneca y de todas estas vacunas que estamos viendo en el mundo que han surgido, están en continuo, ¿sabe qué? Estudio. Pero ¿por qué en aquellos países sí funciona o está funcionando la cosa? Sencillamente porque ellos, las políticas de salud son confiables, son transparentes. Yo con gusto voy y me podría poner una vacuna, pero igualmente y me dicen y me explican y se ponen a referencia a todas. Aquí no vamos a hablar si la rusa es peor que la inglesa. Yo creo que aquí se afana el proyecto de los países del mundo por querer resolver un tema de salud, de lo cual Honduras, por supuesto, siempre atrás, no le importó. Y ahora, ¿qué nos toca decirle a la gente? Señora, señor, prevención, limpieza, medidas de bioseguridad, es lo que nos toca. Por favor, cuídese. Y si el nivel de educación todavía no le llega, hay que decirle, aléjese. Papá, no se expongan. ¿Por qué? Porque no va a ser la vacuna ni la sueñe que le va a llegar a la comunidad de Santiago de Puringla, hombre. No me engañen, no se engañen porque no va a llegar. No va a llegar tampoco, gracias a Dios, aunque lo quieran decirlo, no va a llegar como nunca llegó ni el agua ni la luz. Entonces, es preocupante lo que nos está sucediendo como país. Y si no lo rescatamos justo ahora, yo no sé qué es lo que va a pasar con Honduras. ¿Va a desaparecer? No sé qué es lo que va a pasar. Muchos sabemos qué es lo que puede pasar. Entonces, en ese sentido, yo le diría, a mí me diría, doctora, es que usted ahora se hizo bien, que a mí me dice, doctor, me dice, es que la doctora ya hizo política, entonces pareciera que perdí credibilidad. Y le digo yo, no, mi credibilidad continúa porque la política es una ciencia, y lo vuelvo y lo insisto. Entonces, por eso ahora me dice, doctora, mañana tenemos la gran inauguración de las campañas políticas en el país. Vamos, usted es importante que esté. ¿Y sabe qué me pasa a mí? Y se lo voy a decir honestamente. Estoy preocupada porque no quisiera que la gente anduviera en campañas políticas, masificándose, contagiándose y nosotros dando esperanzas que de repente no se resuelvan. El tema de país pasa a veces por unas 5 cabezas. Y esas 5 cabezas habrá que tratar de convencerlas, hombre, que le tengan piedad a la población, al gobierno, a la manera de tratar de transformar el país. ¿Me quiere ver a mí en las concentraciones? Y me dice, pues no va a ganar, doctora, porque no va a las concentraciones políticas. No quiero que ningún hondureño se infecte. Que no hay necesidad que esos mensajes de cómo manejar la política de salud, de decirle si va a venir la vacuna. No nos engañemos, la vacuna no viene ahorita y no le va a llegar a usted. Convénzase que en la autodisciplina, en la prevención, en lavarse las manos, en evitar llegar a lugares donde el virus en Honduras está diseminado, allí es lo que usted debe evitar.
Y luego, si usted quiere saber y está interesado, que todos estamos interesados en que todos estos problemas se resuelvan desde la vía electoral, que es la única que nos queda, pues oigamos los medios de comunicación, la radio, y meditemos nuestro voto a través de otro tipo de mensaje. Eso es lo que yo pienso. Y, licenciado, la situación de la vacuna es también difícil y muy sombría para Honduras. Te lo digo, igual si usted me pregunta, no me ha preguntado, ¿y qué opina de las vacunas? ¿Serán el tema que va a resolver el problema en el mundo? En parte, porque hay varios, es un tema, hay varias aristas en este tema y sabemos que las industrias farmacéuticas que elaboran las vacunas son las industrias más millonarias del mundo. Inclusive, entonces, para que existan ellas, tienen que existir enfermedades. Entonces, es un tema de bastante análisis, de bastante contradictorio a veces, por las teorías inclusive del tema del coronavirus. Que no quiera decir que el coronavirus en su etiopatogenia pudo haber incidido una teoría conspirativa, pues todavía esa hipótesis está allí. O si solo fueron los murciélagos, ¿qué pasó ahí? Eso es lo que estudiamos nosotros los patólogos, pero no se nos ha permitido hacer autopsias, no nos preparamos. Imagínense, no preparamos las salas de autopsia para hacer autopsias, sencillamente porque no queremos conocer la verdad de los hechos. En este momento ya estuviéramos exportando conocimiento científico, ya estuviéramos diciendo, la Dirección de Medicina Forense va a presentar la casuística de sus primeras 300 autopsias de COVID, en las que encontramos que el 30% de los pacientes, por ejemplo, murieron por habérsele acoplado a un oxígeno que no es adecuado, o porque, por ejemplo, podríamos decir, la hidroxicloroquina no fue efectiva y les dio cardiotoxicidad, o sencillamente porque no tuvieron atención inmediata, o llegaron en estados avanzados. ¿Qué es lo que queremos saber nosotros? O fíjense que les podría decir tal vez otro hallazgo, un daño en la microcirculación que no han descrito ni los italianos ni los americanos. Pero ¿cómo vamos a exportar estos hallazgos si nos tienen reprimido la ciencia? Alejaron a la ciencia de la justicia y la tienen así, miren, la tienen tan escondida. Sí, pero sí importamos y sí mandamos al mundo el mensaje que la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos, sea el dato del gobierno o sea el dato de las funerarias, ocurrió todo esto porque se robaron el dinero. Y a la pregunta del Popule, ¿dónde está el dinero? Habló de 5 cabezas, personas corruptas y perversas. Hablábamos del gobierno, están los políticos, están aquí los periodistas, los empresarios, los religiosos y los líderes. Es el tiempo que nos ha dado la compañía Maya Televisión y las emisoras en alianza Radio 1 y Radio El Mundo. Hoy hemos tenido al ex viceministro de Salud, Manuel Mateu Amaya, y la exdirectora de Medicina Forense, Yulisa Villanueva. Gracias, señores, por la comparecencia y sigamos luchando por la patria, sigamos luchando por la gente, que ese es nuestro deber. Tengan buenas noches a nuestros televidentes. Doctor Mateu, hasta pronto. Un placer. Muchas gracias. Doctora Yulisa Villanueva. Un gusto, licenciado. Dios lo bendiga. Punto y coma, el Foro de Honduras. Un saludo en nombre del presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, de todos los que integramos la familia de esta televisora, tanto en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y a nivel nacional, al igual que las estaciones que están en alianza. Soy Arnulfo Aguilar. Hasta pronto.